a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. A él le agrada cuando te sumerges mucho más en él. Le encanta extender de su mano al caer y desbordarse cuando hablamos de un milagro hacer. Un milagro hacer. A él le gusta que le agradezcas por lo que te dé. Sí, que vayas sin dudar a donde sea que Él te envíe. Si prometió respaldarte, de seguro que lo ha de hacer. Te lo ha de hacer. A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón. A Dios le agrada usarte como instrumento de bendición para llevar salvación y vida a tu alrededor. A Él le gusta en tu enfermedad hacerte entender que en la cruz Él ha clavado ese dolor tan cruel. Que no te sientas impotente, pues por algo Él te dio la fe. Oh, a Él le fascina un avivamiento producir cuando su pueblo se humilla y puede decir, yeah, aquí estamos a tus pies, Señor, renuévanos en ti. A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón. A Dios le agrada usarte como instrumento de bendición para llevar salvación y vida a tu alrededor. A Él le agrada tu canción, oración, tu pasión, tu visión, y Él ama tu adoración. No hay comparación. Mi corazón grita hoy, que tuyo soy, que tuyo soy, tuyo soy. A Dios le agrada. Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Instrumento Escogido. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar transmitiendo a través de Neuma Multimedia. Y pues bendito Dios, ya es martes 18 de julio del 2023. Son las 7 de la tarde con 4 minutos. Y en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, contamos con una temperatura de 28 grados centígrados. Sí se siente un poquito de calor, pero gracias a Dios porque pues Él manda los tiempos y dice la palabra de Dios que mientras existan las estaciones del año, nuestro buen Dios está siendo fiel y podemos ver claramente cómo cada estación del año muestra la fidelidad de nuestro Dios. Entonces, si hay lluvia, gracias a Dios por la lluvia. Si hay frío, gracias a Dios por el frío, por el viento, por el calor, por la nieve, el hielo, por todo, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque nos permite un día más de vida. Si tú nos estás viendo a través de la página de Facebook en vivo, como Instrumento Escogido, puedes darle like a la página, compartirla, etiquetar a alguien. Si tú piensas que está haciendo este programa de bendición a tu vida, esperando en Dios de que
así como lo es para mi vida, sea también para tu vida en cuanto a estos temas que hemos estado tratando. Si tú nos ves en tu casa, en el trabajo, donde quiera que tú te encuentres, gracias a Dios, porque Él es quien nos permite estar en esta hora. Entonces, Dios bendiga la obra de tus manos, lo que sea que tú estés realizando, si estás en casa limpiando, si estás en un hospital, si estás en cama, si estás en un centro de rehabilitación, si tú estás en, no sé, donde quiera que tú te encuentres, si vas manejando y vas escuchando la programación de Neuma Multimedia, de igual manera Dios te bendiga si vas manejando rumbo a casa, al trabajo, donde quiera que estés, que Dios te bendiga. Recordándote que estamos a través también de la aplicación de Neuma Multimedia, la cual tú puedes descargar en forma gratuita y 24/7 vas a poder estar escuchando programaciones acerca de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y pues bueno, también comentándote de que se van a subir diversos programas a la plataforma de YouTube y Spotify. Entonces, si tú también tienes algún comentario, algún canto que quieres que pongamos, puedes hablar aquí a cabina con mi hermano Alex Chapa. Dios te bendiga, hermanito. Y puedes marcar al 844-696-8450. Y también puedes hacerlo con tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo. Así es que aquí el 844-538-0933 y pues vamos a dar inicio a este programa. Lo titulé ¿Qué es la Biblia para ti? Entonces, es una pregunta interesante, muy ambigua, porque tanto para bien como para mucha gente, pues no tan bien. Pero bueno, vamos a estar desarrollando este hermoso tema para honra y gloria de Dios. Padre Santo, gracias, Padre. Gracias por tu palabra santa. Gracias, Señor bendito, porque podemos conocerte más y más a través de ella. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Permítenos deleitarnos en tu palabra, Señor Santo, meditar en ella de día y de noche, Señor. No solamente que aprendamos, Señor, sino que obedezcamos tu santa y bendita palabra. No solamente que seamos oidores, Señor, sino ser hacedores de tu palabra santa. Señor bendito, gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, porque grande es tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor bendito, porque nos permites en esta tarde conocer un poquito más de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y bueno, la palabra de Dios, lo que es la Biblia, para muchos es un libro muy aburrido, con muchas letras, es un libro tedioso y que es más cuando dicen, ay, es que a mí no me gusta leerlo porque cada que empiezo a leerlo ni le entiendo nada y aparte me da mucho sueño. Bueno, para otros es totalmente lo opuesto, es un libro apasionante, inigualable, poderoso, vigente y actual. ¿Qué es la Biblia para ti? Y me comentaba un radioescucha que decía así, para mí es el manual de instrucción que te lleva a Cristo y a la vida eterna. Muy, muy buena la definición de este hermanito en Cristo. Y pues la Biblia es la palabra de Dios y es también conocida como las Sagradas Escrituras. En 2 de Timoteo 3:16, fíjate para todo lo que sirve la palabra de Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No que no tenga errores, no,
sino que estamos siempre buscando llegar al blanco para no distraernos hacia los lados y siempre procurar llegar a la meta. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y esas buenas obras son de las que Dios ya ha preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Ahora, ¿desde cuándo es primordial, indispensable? Es súper importante que aprendamos la palabra de Dios. Ahí lo dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. De la madre y la abuela de Timoteo, que era Loida y Eunice. Ellas lo instruyeron a Timoteo en la palabra de Dios. Y continúa diciendo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué quieres ser sabio? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No sabio para apantallar a todos, no sabio para andar ahí corrigiendo a medio mundo, no sabio para que digan qué intelectual es. No, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otra definición de la misma palabra de Dios está en Hebreos 4:12, que nos dice de esta manera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que es vigente, es actual, pero aparte de eso nos dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, fíjate, para todo lo que nos sirve la palabra de Dios, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, de tal manera que como espada de 2 filos, ¿qué quiere decir? Que por ambos lados corta y va a llegar hasta nuestra alma, nuestro espíritu. Es en pocas palabras lo que nos está diciendo la propia Escritura. La Biblia es cómo Dios se revela a sí mismo a la humanidad, a cada uno de nosotros, siendo Dios mismo su autor, inspirada e interpretada por el Espíritu Santo. De tal manera que si tú dices, ay, es que yo la leo pero no le entiendo nada, pide la guía del Espíritu Santo. Padre, puedes orar de esta manera, Padre, permíteme comprender tu palabra, que el Espíritu Santo me muestre lo que tú me quieres enseñar. Porque en Juan 14:26 nos dice que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho, dijo Jesucristo. Y de toda la Biblia, desde que empieza Génesis, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Desde allá hasta el amén del Apocalipsis, es la última palabra de Apocalipsis que cierra la palabra de Dios. En todo este hermoso libro, el tema central de cada página es Jesucristo. Y fíjate, la palabra de Dios es una compilación de muchos libros, no es uno solo. Nosotros, bendito sea Dios, que lo tenemos en uno solo, y al día de hoy puedes tenerla tú en diferentes versiones, de diferentes tamaños, diferente número de letra, con concordancia, con referencias, con mapas, y puedes tenerla en pasta dura, pasta suave, grande, pequeña, de bolsillo. No hay pretexto para al día de hoy no leer la palabra de Dios. Y fue creada alrededor, fíjate, desde que empezó Moisés a escribirla, desde allá, desde el Pentateuco, que son los primeros 5 libros escritos y fueron escritos por Moisés, unos 1600 años aproximadamente hasta que se escribió el último libro de la Biblia.
Y no me refiero al Apocalipsis, sino que en cuanto al tiempo cronológico. Y fíjate, ¿cuántos autores, cuántos escritores inspirados por el Espíritu Santo nos dice en una de las cartas de Pedro que fueron estos escritores inspirados por el Espíritu Santo en diversos lugares? Con carácter, cada uno carácter diferente, porque no pierde la esencia de la personalidad de cada uno de los escritores, unos muy prominentes, como el rey Salomón, otros pastores de ovejas, como David, que posteriormente fue rey, algunos que fueron escribas o que fueron muy eruditos en la palabra de Dios, como Esdras, y de tal manera que de formas muy diversas, por ejemplo, Moisés todo lo que escribió, y aparte escribió un salmo que lo tenemos registrado aquí en el Salmo 90, cómo Dios los usó a cada uno de ellos, y fueron aproximadamente 40 escritores. La redacción y la compilación de toda la Biblia se logró de una manera impresionante. Todo concuerda, todo es perfecto. Autores de años de distancia, con pensamientos diferentes, con avances diferentes, que vivieron en lugares distintos, el Espíritu Santo lo acomoda de una forma tan perfecta y única que por eso es palabra de Dios. Su inspiración verbal, inerrante, infalible, suficiente y autoritativa. Es precisamente la autoridad de la Escritura anclada en el carácter de Dios. Por eso esta Biblia es nuestro manual de fe y conducta, es nuestro manual de cómo nosotros debemos desenvolvernos día a día, porque en él muestra el carácter de Dios. La palabra de Dios es la propia Escritura, contiene en sí misma la suficiencia de la Escritura, porque ella es la última corte de apelación en cada página. Si tú dices, ok, tengo este problema, no sé cómo resolverlo, tú puedes leer la Escritura y aquí vas a encontrar las respuestas a todas tus preguntas. Y no va a ser como te conviene o como no te conviene. No, la palabra de Dios es así, es como un espejo, te lo va a decir de una forma clara que, como dijimos, que te va a penetrar en tu ser de tal manera que te va a redarguir, te va a decir, sabes que estás mal en esto. Aunque a lo mejor tú pienses y te quieras justificar, no, porque es palabra de Dios la que va a hacer efecto en tu vida. Entonces, vemos cómo claramente que si tú estás en algo mal, ella te va a corregir, te va a redarguir en cuanto a lo que tú sientes, para que seas cada vez más como Cristo. Y esta hermosa palabra de Dios contiene 66 libros, 39 que son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y es el único libro y es basado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos, el personaje principal o el personaje central de toda la Biblia es Jesucristo, y es el único libro que ha dividido la historia en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, antes y después de Cristo. Fue escrito en diversos idiomas, hebreo, arameo y griego, y se ha traducido a más de 2100 lenguas o dialectos al día de hoy. Y en muchas de las ocasiones que personas que han con una sola hoja se han convertido a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y de esta manera también es el libro más vendido, pero también ha sido el libro más robado, más destruido, y también ha sido el libro más leído por muchísima gente. Muchos lo han leído solamente por curiosidad, otros lo han leído
para decir tiene muchos errores. ¿Y cuál es la sorpresa? Que después de estudiarlo y querer ir en contra de ese libro, el Espíritu Santo ha tocado corazones y ha transformado sus vidas, y resulta que posteriormente, después de estudiarlo, se dan cuenta que es realmente palabra de Dios. Y en las Escrituras encontramos la mente de Dios, donde podemos nosotros conocerle cada día más y más. Es tan profunda la palabra de Dios que no tiene fin. Tú puedes leer un pasaje y leerlo y releerlo y volverlo a leer y aprendértelo de memoria y seguirlo leyendo, y cada vez vas a descubrir que el contenido de ese pasaje se aplica de diferentes maneras a tu vida. Te voy a poner solamente un ejemplo. El Salmo 23, que es el salmo más conocido en toda la palabra de Dios. Si tú te encuentras contento y lo lees y dices, wow, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí, gracias Dios. Si tú te encuentras triste, desanimado, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si tienes alguna necesidad, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así, cada que tú te sientes de una manera, al momento de leerlo, esa porción es un bálsamo a tu alma, a tu vida. Y es precisamente en las Sagradas Escrituras, es una extensión de lo que Dios mismo es. Por eso es que insistimos en que cuando la Biblia habla, es Dios quien está hablando. De tal manera que si tú dices, Dios, quiero que hables a mi corazón, lee la Biblia, pero no la leas así como que, ay, a ver, aquí, a ver qué me dice la palabra de Dios. Ah, pues deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual traerá de él, tendrá de él misericordia. O sea, no la leas de esa manera. Proponte el escudriñarla, el estudiarla, el apropiártela. Entonces, también, aquí te decía por qué es Dios el que está hablando tu vida. También el estado espiritual del hombre es lo que viene aquí en la palabra de Dios. Cómo desde la caída, ese estado espiritual del hombre que antes tenía comunión directa con Dios, y a partir de la caída del pecado estuvo separado de Dios. Y en la palabra de Dios nos narra, nos dice que tenemos necesidad de un Salvador. Y también encontramos quién es ese Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que hay un solo camino hacia la salvación, que es Jesucristo, como nos dice en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese nadie no lo busque en ninguna otra religión fuera del cristianismo. No lo busque porque no lo va a encontrar. Por más que se parezcan las creencias, lea su Biblia, por favor, que aquí es donde le va a guiar directamente a Jesucristo y no va a necesitar usted de nada ni de nadie más. Y también en la palabra de Dios podemos nosotros ver el poder de Dios para salvar y aún santificar a los que hayan creído. Si tú dices, oye, es que esa persona es tremenda, hizo lo más perverso y lo más malo, y de repente lo vuelves a ver y dices, pero ¿cómo cambió tanto? Imagínate un solo ejemplo así, bien pequeño, el endemoniado gadareno. Andaba desnudo, se golpeaba, estaba poseído por muchos demonios. Nadie se le podía acercar, se hacía daño y vivía en el cementerio. ¿Qué fue lo que sucedió? Un toque de nuestro Salvador Jesucristo. Él fue salvo. Y dice que las personas que posteriormente lo veían, bañado, arreglado, alineado, bien vestido, y decían, oye, ¿qué le pasó? Ese poder transformador solamente lo puede hacer Dios. Y por medio de la palabra puede obrar en ti y en mí. Entonces,
También nos dice en la palabra de Dios el destino eterno del pecador. Si estás separado de Dios, si tú dices, yo no quiero nada, absolutamente no quiero nada con Dios, también viene aquí qué es lo que le espera a las personas que no quieren darle cabida en su corazón a Cristo Jesús. De igual manera, a los que reciben a Cristo en su corazón, en la misma palabra te dice que vas a tener libertad, gozo, esperanza, cuando tienes a Cristo en tu corazón y vas a ser guiado por el Espíritu Santo y te va a permitir el Espíritu Santo comprender el mundo y la vida por encima del sol. ¿A qué me refiero con esto? Que tu mirada ya no va a estar puesta en las cosas terrenales, en el aquí, ahora. No, tu mirada va a estar puesta en lo eterno, en lo espiritual, en lo celestial. Te va a permitir desarrollar una mente bíblica y el cristiano, por la fe, sabrá cómo vivir la fe cristiana en su diario vivir. De tal manera que nosotros podemos vivir el día a día confiando en Dios, en que si hoy estamos aquí es por la voluntad de Dios y que Él nos permita caminar dentro en el hueco de sus divinas manos, protegidos y guiados por Él cada día de nuestra vida. En la palabra de Dios se nos enseña la sana doctrina, que también es santa, porque nada ni nadie puede contra ella. Y esto es que aunque vengan leyes que se instituyan en diversos países que van en contra de la palabra de Dios, nuestro deber como cristianos es obedecer a Dios antes que al hombre. De tal forma que si tú eres pastor y te dicen, ¿sabes qué? Casa a una mujer con una mujer, pues no, porque en la palabra de Dios dice que es un hombre y una mujer. Si tú eres médico y te dicen, ¿sabes qué? Practícale o provoca un aborto a una mujer que pasó tal o cual situación, tu deber como médico, antes que médico eres cristiano y es el preservar la vida, como nos dice la palabra de Dios, porque tú no eres un asesino. Y así en cada paso de nuestra vida nos va a mostrar que debemos ser diferentes a las demás personas, porque en la palabra de Dios está el mensaje divino y Dios tiene la iniciativa de que lo dejó aquí en nuestras manos, aquí lo tenemos y lo podemos nosotros leer. Las historias que nos dice la palabra de Dios son reales y muchas de ellas son probadas a nivel científico, a nivel arqueológico, que lo confirma tanto la historia universal como la arqueología. Y hay documentales que avalan la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Si Dios te promete una cosa, Él te la va a cumplir conforme su santa y bendita voluntad, porque Él no es hombre para mentir. También la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. Como te decía, hay muchas personas que han querido demostrar que la palabra de Dios tiene errores y por el contrario, ellos mismos han caído a los pies de Cristo, reconociendo que la palabra de Dios es verdad. La misma palabra de Dios es aceite sobre nuestras heridas. Cuando tú te sientas herido, que tú dijeras, es que me lastimó, me hizo, me siento mal, me siento herido, me siento dañado. Ok, la palabra de Dios te sana no solo en lo físico, sino también en el alma. En la palabra de Dios es agua en el desierto. Si tú estás en el desierto, estás a punto de morir y ves el agua, ¿qué es el agua en el desierto? Es vida. Y precisamente la palabra de Dios es vida para ti, para tu espíritu. Es calor en el invierno porque es cálida
Y aún en nuestra adversidad, que nosotros sintamos que estamos pasando por aquel valle y que nos sintamos muy mal, ese calor, esa calidez de la palabra de Dios nos va a arropar y vamos a poder sentir la presencia de nuestro Dios. También la palabra de Dios es la voz que me habla cada mañana. Por eso es importante que tengamos el devocional. Cada mañana antes que empieces tus actividades, Dios, muéstrame en tu palabra lo que quieres enseñarme para yo obedecerla, porque es la que me ayuda a levantarme cada día, y no solamente a levantarme físicamente, sino en lo moral, en lo emocional, en lo sentimental, que me permita levantarme también en lo espiritual para poder afrontar el día a día. La palabra de Dios es el consejo para cada uno de nosotros, donde nosotros podamos encontrar esa respuesta a nuestra necesidad. Cuando tú tienes una prueba, es la palabra de Dios que te va a guiar a esas promesas que Dios está hablando a tu día, cada día. Va a ser la guía, es como la brújula de tu día a día que te va a guiar de una forma permanente y constante. También la misma palabra de Dios es como miel para tus labios, en la cual tú te puedes deleitar, tú la puedes saborear, tú puedes hacerla tuya. Nos dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Es donde tú estás ahorita y sabes donde tú estás en este momento, es la lámpara aquí. Dice, y lumbrera a mi camino, te va a guiar y tú vas a saber a dónde vas. Entonces, la palabra de Dios es el único libro que tú vas a encontrar en el cual tú tienes la identidad que Dios ha puesto en ti. Sabes y reconoces que fuiste creado por Dios, sabes de dónde vienes y sabes y estás consciente a dónde vas. Esa es la palabra de Dios para tu vida. Y en la tristeza, la palabra de Dios es tu alegría. Es donde te puedes gozar, y aún en la adversidad y la necesidad, tú puedes leer la palabra, hacerla tuya, y te puedes gozar en la palabra de Dios. Es tu refugio en medio de las pruebas, es tu escondedero, como aquel hermoso canto que dice, cúbreme debajo de tus alas, Dios mío, yo puedo estar segura. Cuando te sientes también solo, la palabra de Dios es tu compañía. Es Dios mismo que está hablando a tu vida, donde puedes encontrar la presencia de Dios, aún en medio de la soledad. Y te puede faltar todo. Puedes a lo mejor estar perdido, puedes estar solo, desprotegido, pero siempre, siempre, si tienes la palabra de Dios, es la que te va a sostener cada segundo de tu vida. Vamos a escuchar este hermoso canto para honra y gloria de Dios. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada
la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Continuamos en tu programa Instrumento Escogido. Recibe un cordial saludo de parte de tu hermana, amiga y hermana Roxana Saucedo, saludándote desde Saltillo, Coahuila, México. Contamos ahorita con una temperatura de 27 grados centígrados, siendo las 7 de la tarde con 38 minutos. Y mandamos saludos a quienes están conectados. Muchos saludos a Sofía Hernández Díaz. Gracias, Cristo, por la hermosa noticia de que su esposo, por quien estuvimos orando, no va a requerir marcapasos ni nada, gracias a Dios, y seguimos orando por él hasta que ya se encuentre bien. Gloria a Dios por ello. Mandamos saludos también a Enrique Altamirano, María de los Ángeles Saucedo, Nelly Narro Watson, José Luis Saucedo, Dios me los bendiga grandemente, Jessica Torres, Silvia Ramírez, que nos dice: bendita, cierta y transparente la palabra de Dios. Hermana Rox, Dios te bendiga grandemente por compartir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Amén. Y hermana Rox, orando por tu salud, por tu ministerio y por tu familia. Muchas gracias, hermanita. Igualmente, seguimos orando unos por otros. Y fíjate, qué tan importante es la palabra de Dios. Te dije que para instruir desde pequeñitos en la palabra de Dios. Y aun cuando fueren viejos, dice la misma palabra, no se apartarán del camino en el cual tú les has enseñado. Si ya tienes hijos grandes, ora por ellos, pero si tienes nietos, aprovéchalos y enséñales de la palabra de Dios. Léeles un capítulo, ora con ellos, un canto cristiano de los que tú te sepas. Y fíjate, para la juventud, actualmente dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Estamos en el Salmo 119:9. Con guardar tu palabra. Entonces, es lo que debemos hacer tú y yo, guardar la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué debo leerla? Bueno, antes de eso, nada más te voy a comentar algo. Les había dicho de que jueves y viernes íbamos a hablar acerca del tema del perdón, pero conforme he estado desarrollando los programas, les voy a encargar una tarea el viernes, del viernes para el lunes. Entonces, el día de hoy y el jueves, con el favor de Dios, vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Y el viernes y el lunes, con el favor de Dios, acerca del perdón. ¿Por qué? Porque les voy a encargar una tarea y quiero que la hagan ahí en sus casas. Recordándoles que estamos lunes, martes, jueves y viernes en tu programa Instrumento Escogido en punto de las 7 de la tarde. Ahora, ¿por qué debemos leer la palabra de Dios? Para conocer más a Dios. Ahora, en muchas de las ocasiones, aún cristianos, si tú les preguntas, ¿amas a Dios? Sí, yo lo amo, yo creo en Jesucristo. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la Biblia y el amar a Dios?
Debes leer la Biblia y obedecerla. En Juan 14:23 Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Amamos a Cristo? Sí. Vamos a guardar su palabra. ¿Y qué quiere decir guardar su palabra? Obedecerla. En 1 Juan 5:3 nos dice, pues este es el amor a Dios. Si tú dices que amas a Dios, este es el amor. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a obedecer la palabra y que eso no nos va a costar trabajo. Nos debemos deleitar en obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al leerla, mi ser por completo va a ser transformado de una manera que ni siquiera te imaginas. Y al escudriñar y asimilar la Biblia, comienzo a descubrir quién yo soy verdaderamente, mi propia identidad en Cristo. Y cuando yo voy descubriendo el quién yo soy, de pronto me voy a dar cuenta que cuando yo conozco más de Dios, puedo comprender la eternidad de Dios es la que me silencia. ¿Cómo es eso, hermana Roxana? ¿Tú has visto un atardecer? ¿Tienes palabras para describir eso? No, es lo que te silencia. Cuando ves un bebé nacer, bendito Dios, Dios me permitió la gran bendición de ver nacer así, ahí ayudarle en el parto a mi hija. ¿Ves aquel proceso? Te silencia, no tienes palabras para describir un milagro tan grande. La santidad de Dios me transforma, porque Dios es santo, 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 y Él no va a permitir que uno pueda ver el pecado. La soberanía de Dios me aquieta. La sabiduría de Dios me hace sentirme pequeña, porque Él es sabiduría. Su poder me asombra por completo. El amor de Dios me sana, me fortalece, me abraza. Su fidelidad me preserva, me cuida, me guarda, me protege. Su paciencia me bendice. El celo de Dios me cuida. Y bueno, tengo mucho más información que con el favor de Dios va a ser para el día de mañana. En resumen, lee la Biblia, apréndela, vívela y compártela. Esos 4 puntos. Pero, fíjate, aquí hay un pero y con esto vamos a continuar el jueves con el favor de Dios. ¿Comprendes lo que lees? ¿Sabes quién se lo dijo a quién? Iba Felipe atrás del carruaje, aquel, y adentro del carruaje iba un hombre eunuco, etíope, de billete. Iba leyendo el rollo del profeta Isaías, pero no sabía de quién se trataba. Y fue la pregunta que le hizo Felipe a él. ¿Comprendes, entiendes lo que lees? A veces así nos pasa a ti y a mí. Y para el jueves, ¿cómo estudiar, cómo leer la Biblia? Y si tú dices, yo quiero poder entender la palabra de Dios, necesitas tener a Cristo en tu corazón. Y vamos a orar. Si tú deseas dar ese paso para que puedas comprender la palabra de Dios. Y vamos puedes repetir esa oración después de mí. Padre Santo, cada que leo la palabra se me dificulta, me da sueño, se me hace pesada el poder leerla. Ayúdame, Señor Santo, para poder comprenderla. Necesito de tu Espíritu Santo en mi vida para que me guíe y me ayude a comprenderla. Y mi hermana Roxana me explicó en esta hora que para dar ese paso yo necesito tener a Cristo en mi corazón para ser sellada por tu Espíritu Santo. Perdóname, Padre Santo, por mis pecados. Me arrepiento de haberlos hecho y el día de hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único Salvador. Gracias, Padre, por tu perdón. En el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén, amén.
Si tú hiciste esta oración, ahora eres parte de la familia de Dios. Ahora tú eres un instrumento escogido en manos de Dios y puedes tú escudriñar la palabra de Dios y decirle, Padre Santo, ayúdame ahora, el Espíritu Santo mora en mi vida, en mi corazón, ayúdame a entender y comprender tu palabra. Y es el Espíritu Santo que te va a ayudar a poder aprender más y más de su palabra santa. Entonces, siempre te recomendamos 3 cosas y fíjate, el Salmo 119, si usted tiene oportunidad de leerlo, no se tarda ni 10 minutos en leerlo por completo. Todo el Salmo es como un poema del alfabeto en hebreo y viene como un acróstico y viene de 8 en 8 versículos. Es por eso que se los aprenden los israelitas al día de hoy. Y como de esta manera todo habla acerca de la palabra de Dios. Entonces te invito a que lo leas. Y te voy a enseñar, para el jueves, con el favor de Dios, te voy a dar algunos tips, algunos consejos para el que se te facilite el estudiar, escudriñar y leer la palabra de Dios. Y bueno, de antemano, gracias a cada uno de ustedes por estar escuchándonos en esta tarde. Dios me los bendiga grandemente. Sigan, por favor, orando por tu programa Instrumento Escogido por tu servidora. Gracias a Dios porque ya ando en andador, ya doy mis primeros pasitos. Estoy en terapia, gracias a Dios por ello. Y estamos aquí en este programa Instrumento Escogido con el único propósito de dar a conocer a nuestro bendito Salvador Jesucristo, de exaltar su nombre y de alabar a nuestro Padre Celestial. Y bueno, vamos a despedirnos en esta tarde, recordándote que estamos lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 7. ¿Cómo comprendes lo que lees? Para este jueves en punto de las 7. Yo sé que va a ser de mucha bendición para ti el siguiente programa, al igual que lo ha sido para mi vida. Y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque podemos conocerte más a través de tu palabra. Señor Santo, gracias, Padre, por la sanidad, Señor Santo, y por esos resultados tan favorables, Señor Santo, del esposo de Sofía Hernández, el hermano segundo, Señor. Bendícelo, Señor Santo, y ayúdalo para que esté bien en salud. Señor bendito, gracias por tu santa palabra. Bendice, Padre Santo, Enrique Altamirano, Señor, fortalécelo, ayúdalo, bendícelo. Sé con mi hermana María de los Ángeles, Señor, bendice su vida, su salud y su familia, Señor. Sé con Nelly Narro, Señor Santo, ayúdala, Señor, en la recuperación de sus rodillas, Señor. Bendícela grandemente en su salud, en su matrimonio, en su trabajo, con sus hijos. Y a Ana Paola, Señor Santo, también que está con ellos, Señor, bendícele. Sé con José Luis Saucedo, Señor, bendícele grandemente a él en su matrimonio, sus hijas, su hijo, Señor, que están fuera del país, guárdales, cuídales, ayúdales y bendíceles, Señor. Sé con mi hermana Silvia Ramírez, Señor, en su salud, ayúdala, Padre bendito, para que cada día se sienta mejor, Señor bendito, y sé grandemente también con su familia. Sé con mi hermana Jessica Torres, que ahora nos visita, Señor, desde Baja California y está aquí desde Tijuana, que está aquí con nosotros, Señor, bendícela grandemente. Y gracias, Señor Santo, porque tú nos has bendecido, Señor. Saludos a Nelly Narro desde Kentucky, bendiciones para el programa y el equipo de Instrumento Escogido. Y dice también la hermana Silvia Ramírez, me gozo grandemente escuchar, aprender y guardar la hermosa palabra de Dios. Salvador Maldonado, bendiciones, Señor Santo, hasta Morelia, Michoacán. Bendícelo, Padre, guárdalo, protégelo, ayúdalo, Señor bendito, en todo lugar donde Él se encuentre, en su trabajo, con su familia, Señor, bendícelo grandemente. Y gracias, Señor, porque permite, Señor Santo, que esté a través de Facebook escuchándonos, Señor. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Y gracias también, Señor, por mis nietas que ahorita me están escuchando. Gracias, Señor Santo, porque tú has sido bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Una bendición especial, Señor, para
Mi hermana Pati Tamé, Señor, ayúdale en salud, Señor, y muy especialmente, Señor Santo, para mi hermano Alex Chapa, Señor, bendícelo, cuídalo, ayúdalo, fortalécelo y guárdalo, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has sostenido. Gracias, Señor Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, tu santo y bendito Hijo. Amén y amén. Con el favor de Dios nos vemos jueves a las 7. Bendiciones.